forma atípica. Lo tenemos en el teléfono a José Luis Esper, que es un economista a nivel nacional y también muy importante referente político para que, bueno, nos saque las dudas hacia dónde vamos. ¿Qué tal, Esper? ¿Cómo le va? Maxi Rodríguez lo saluda. ¿Cómo anda? Hola Maxi, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, aquí estamos. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bárbaro. Bueno, gracias por atendernos, muy amable. Y bueno, y denos una buena noticia, díganos que vamos bien, aunque sea. Miéntanos un poquito, ¿no? Me parece que llamó a la persona equivocada para que le mienta. No hay forma de decir que vamos bien, ¿no? No hay forma. Me parece que mirando la realidad no estamos bien. Para nada. Bueno, la buena noticia en todo caso es que, medio irónico, pero la buena noticia es que esta es la 8ª vez en 60 años que estamos en el mismo lugar. Después de 8 planes económicos, todos fracasados, otra vez volvemos a estar en el mismo lugar. Fracasó el plan de inflación cero de Gelba, el de Martínez Dios, el plan austral, fracasó también la convertibilidad, fracasó el de los Kirchner, fracasó el de Macri. No paramos de fracasar. Entonces deberíamos ya tener claro qué es lo que está mal. Lamentablemente parece ser que no es el caso, pero bueno, el medio vaso lleno, sé que vos querés que te mienta, pero sin mentirte es que nos estamos repitiendo mucho, así que deberíamos sacar una conclusión de eso. Y la repetición es que Argentina no aprovecha su potencial exportador, no se abre al comercio, vive endeudándose con el mundo en lugar de usar el mundo como una oportunidad para comerciar, para enriquecerse de lo que es el comercio, para cultivarse lo que representa el comercio. El segundo problema que tiene Argentina es que, insisto, después de 8 planes económicos no lo aprende, que tiene un Estado tan gigante, que no solo le rompe las piernas a cualquier productor, cualquier empresario que quiera hacer algo acá, a impuestos, sino que además, como es tan grande el tamaño, excede a la cantidad estrafalaria de impuestos que acá se recaudan, no se cobran, y provoca déficit. Y al provocar déficit vivimos con crisis de deuda o con crisis inflacionarias. Entonces el problema que tenemos, y que insisto, después de 8 planes económicos parece ser que no lo aprendimos a pesar de 8 fracasos, es que las leyes laborales que Argentina tiene son de la época de las cavernas, las tiene que cambiar porque tenemos 8 millones de trabajadores trabajando en negro que representan la mitad de la fuerza laboral. Entonces, yo diría, el problema central es ese. Yo sé que hablar de esto a lo mejor hoy, no sé, estrafalario, como el sexo de Los Ángeles, pero le aseguro que en el fondo, después que uno rasca bien la olla, es eso lo que queda. Que seguimos equivocándonos en lo que hacemos. En el corto plazo yo le podría decir, sí, sería bueno que Cristina y Alberto se dejen de pelear, sería bueno liberar el mercado de cambio, porque si te quedaste sin reservas, ¿qué dólar va a poder fijar el Banco Central? Ninguno. Sería bueno también para que el dólar no vaya para cualquier lugar y termine como un barrilete loco, fijar algún ancla, como por ejemplo congelar el gasto público nominal en pesos. Para eso se requiere de un gran acuerdo político. Yo diría esas son las cosas mínimas que habría que hacer, dado que las otras 3 que le nombré al principio ya probablemente sea para otro gobierno y con mucho acuerdo político previo, ¿no? José Luis, para el ciudadano común hay 2 hechos que, bueno, son importantes también y no sé si para ustedes los economistas lo son. Uno de ellos es el gesto nunca dado desde la política de reducción del gasto público, es decir, sueldos muy altos para funcionarios que no dan buenos resultados cuando el ciudadano común, bueno, gana chirolas. Y por otro lado, la corrupción. Estos 2 ítems, el gasto público y la corrupción, ¿son importantes en materia económica para los ciudadanos? A ver, con la corrupción hay que ser implacable, creo yo, porque eso, bueno, lo que es delito es delito. En parte Argentina es un país que se está transformando de a poco en una gigantesca villa miseria, en parte por la corrupción. Porque la corrupción, como no es penada, no da un buen ejemplo, entonces todo, o gran parte de la sociedad coquetea con la delincuencia. Entonces, si la coquetea con la delincuencia es la corrupción de la sociedad. Así que la corrupción en el Estado es algo
hacer a extirpar, más allá de lo que signifique en términos de plata. Ajá. Yo le diría, comparado con el gasto público Sí. total, que no es el robo, que no es corrupción, o no robo, porque a lo mejor alguien podrá pensar que un ñoqui es corrupción también, pero bueno, lo que es robo, los termosellados, recuerdan ustedes de la Casa de Cambio, ya aparecieron hace un par de años, eso es poca plata. Igualmente hay que combatirla con toda crudeza por lo que corroe a la sociedad. Ahora, dentro del resto del gasto público, lo que no es choreo así abierto, sí hay un montón de cosas que hacer. Yo creo que hay demasiada gente viviendo de la política. Demasiada gente que vive de la política. Una cosa es usar la política, como en mi caso, para tratar de cambiar el país. Yo sin necesidad alguna, profesional y económica, desesperado porque este país se está hundiendo, pero hay gente que vive de la política. Vive de la política, sin aportar nada al país. Y vivir de la política es una cosa jodida, porque es vivir de los impuestos que sufridamente paga la gente de laburo. El comerciante, el industrial, el tabacalero, el que produce caña de azúcar, el que hace una vaca. Toda esa gente la revientan impuestos para que vaya a la política. Y hay gente que vive de hacer política sin aportarle nada a la sociedad. Hay mucha gente, hay demasiada gente viviendo la política. Sí. Hay que achicar claramente el gasto de la política. Hay que achicar el número de senadores, el tercer senador, aquello famoso, la reforma constitucional, fue un chino, hay demasiada cantidad de diputados, que cobramos mucho comparado con lo que cobra la gente. Yo por eso he propuesto que se congele como mínimo todo el gasto público de acá a fin de 2023, para ayudar a algún equilibrio en las cuentas públicas. Sobran ñoquis, hay como 1 millón de ñoquis en el Estado, que son los que incorporaron los Kirchner para militar. Espera. Un robo al que paga impuestos, un robo al buen empleo público. Sí. También hay que cerrar empresas deficitarias en el Estado, ¿no? Hay un montón de empresas deficitarias. Aerolíneas, astilleros de Santiago, y hay que privatizar las que funcionan. Y que el Estado se dedique a cosas esenciales, ¿no? Por ejemplo, dar justicia, seguridad, básica, salud básica, defensa, fuerzas armadas. Esas son funciones indelegables del Estado. El resto se puede delegar todo en el sector privado. Esper, ¿cómo le va? César Alurralde lo saluda. Bueno, para el final calculo que vamos a esperar una respuesta suya acerca del pedido de juicio político, que no va a ser acompañado por Juntos por el Cambio, pero preguntarle principalmente en este sentido, porque tenemos muchos diagnósticos y estamos un poco mareados también, más allá de que lo único que tenemos como certeza es que está mal la economía. Pero, ¿cuál es el problema de la Argentina? ¿De qué índole es? ¿Es económico? ¿Es político? ¿Es ideológico? ¿Se mezclan? Pues no sé qué quiere decir cuando estamos cansados de diagnósticos. Yo creo que está muy claro que Argentina está haciendo mal. Lo he escrito, lo he dicho, lo digo, lo dije en la campaña, lo dije en los debates. Estoy totalmente convencido que, independientemente de qué etiqueta le ponemos, yo creo que tenemos problemas de todo tipo. Si lo vamos a poner etiqueta, me parece que no hay una sola etiqueta para nuestro problema. Hay problemas de todo tipo en Argentina. Pero hay cuestiones... Hay problemas de todo tipo en Argentina. Claro, sí, se entiende, José Luis. Pero bueno, desde lo económico está muy claro lo que funciona mal. Claro. Los países donde la gente prospera, donde la gente vive bien, no el infierno diario que vive acá, no viven endeudados como nosotros con el mundo, no viven con estados impagables como nosotros, y no viven con leyes laborales de hace 80 años, que a mí no me importa quién las puso, ya no sirven más esas leyes laborales. Cuando Argentina adoptó las leyes laborales actuales, que fueron a incorporar la Carta del Laburo de Mussolini, estamos hablando de la época del Duce, que no existía el teletrabajo, no existía la digitalización de las comunicaciones, ¿me entienden? No. Era otro país, ustedes se tienen que ir adaptando a la realidad. Con esas tres cosas en Argentina fallan categóricamente. Después tenemos problemas en la educación es un desastre, la salud también es un desastre. Tenemos un Estado fallido también, le diría, ¿no? Este Estado no le sirve a nadie de bien, no le sirve a los atorrantes, los corruptos, los ñoquis, los chorros, a eso sí le sirve. Ahora, a la gente de bien, de laburo, de esfuerzo, a los chicos, sí. El Estado tiene que estar para darle cosas que le sirvan a la gente, darle seguridad, justicia, educación básica, salud básica, fuerzas armadas, defensa. Eso no es lo que produce el Estado argentino.
Argentina tiene todo para ganar, tiene todo para ganar, pero tiene seguro que cambiar totalmente lo que está haciendo porque ya nunca le iba a ir bien. El problema de Argentina es que está peleada con la realidad. No sé por qué no le gusta la realidad a la Argentina. Ahora, la realidad de la Argentina, claro. Uno mira la Argentina y la mira con realismo, ¿qué encuentra? Desde el punto de vista económico, un país que produce commodities. Entonces, por más que a usted no le guste producir commodities, usted produce commodities. Es como decir, usted es Messi. Supongamos que Messi tuviera el delirio de jugar como pilar de los Pumas. Bueno, viste, Messi, vos sos Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo, tal vez de la historia. Pero no sos pilar de los Pumas, te va a romper todo si sos pilar de los Pumas. Argentina es igual. Igual que si Messi quisiera jugar de pilar de los Pumas. Argentina es una cosa y quiere ser otra, antes de poder ser otra cosa. Argentina quiere ser un país industrial en el sentido de producir cohetes que van a la luna, cuando en realidad es un país que produce commodities. Y se puede enriquecer. Y puede algún día mandar cohetes a la luna. Pero primero tiene que asumir que es un país que produce commodities. Y podría ser rico produciendo commodities. Arándanos, caña de azúcar, la producción agrícola, la ganadera, la avícola, lictícola, petróleo, minería, zinc, oro, cobre, litio. Ahora, todo perdón, José Luis, Argentina está peleado con todo eso. José Luis, además, en el trono. Sí. Además de la producción, también hay... Yo sepa, nunca le pedimos los dólares, se le pedimos al campo siempre, ¿no? Bien, bueno, sustitución de importaciones, es un siglo, no le vamos a pedir los dólares que nos faltan a la industria sustitutiva, ¿para qué tuvimos sustitución de importaciones si no están los dólares de la sustitución de importaciones? Perfecto, bueno, ahí quiero ir un poco también, José Luis. Argentina está peleada con la realidad, como sociedad estamos peleados con la realidad. José Luis. Hace 40 años que votamos y hemos tenido las dos peores crisis de la historia en democracia, la hiper y el 2001. Entonces, hay una sociedad que también es responsable de todo lo que nos pasa, no solamente la política, los malos empresarios, periodistas, economistas y sindicalistas. Es la sociedad también que razona mal. Bien. José Luis, además de la producción de commodities y la exportación de esos commodities, también hay que cobrar por esta producción, es decir, hoy la minería no pagaría los dividendos que uno espera, el campo se queja cuando tiene que pagar retenciones. ¿Cómo ve la política de cobro a las exportaciones? Es decir, el pago de impuestos por exportar, sea renovable o no renovable, como la minería y el campo. Te contesto esta pregunta, te hago un comentario sobre el juicio político que me pedían recién y con eso te tengo que ir contando que tengo otra radio para atender. Primero, poner impuestos a la exportación es una cosa ridícula. No tiene que haber retenciones. Las retenciones tienen que ser cero para todo tipo de producto. Es una cosa absurda que uno penalice la venta de productos al exterior. El impuesto que grava la venta de productos al exterior es el mismo impuesto que grava las ventas internas, que es el impuesto a las ganancias. Bueno, puedes poner un impuesto específico por vender al mundo. Es una cosa absurda. La empresa que produce para vender al mundo ya paga ganancias, pagará laboral, etcétera, etcétera. Poner impuestos específicos a la venta de productos al exterior no tiene que ocurrir. En parte por eso Argentina es un país decadente. En parte por eso, no es lo único, no, por supuesto. Y yo te diría, la presión impositiva que hoy hay sobre todo el sector que produce para exportar es salvaje. Es salvaje porque ya arrancamos con que le cobran, en el caso del agro, un impuesto sobre el precio brutísimo que es de 1/3, son las retenciones. O sea, ya el campo arranca cobrando un precio bruto que es 2/3 del precio internacional, como consecuencia de la retención. Una cosa ridícula. Obviamente después le agregás todo lo demás y el margen bruto termina siendo la nada misma. Es una pena porque Argentina podría tener el interior floreciente y riquísimo si realmente le diera el gas que le tiene que dar al campo, ni hablar al petróleo, a la minería, al hidrógeno verde, etcétera. Bien, bueno, José Luis, ¿y el juicio político? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es el acompañamiento que tiene? Nada, la Constitución tiene como un mecanismo institucional más el juicio político, artículo 53. Una de las causales es el mal desempeño. Yo creo que el presidente ha tenido un pésimo desempeño como presidente. De hecho, acá ha muerto gente por culpa de la política sanitaria del gobierno. Cuando el gobierno privilegió la relación con Rusia y China a instancias dejando de lado, la salud de la gente en lugar de tirarse sobre la Pfizer,
americana, ahí ha muerto gente por cuestiones geopolíticas, por interés geopolítico de Argentina. Eso, ya por eso solo Fernández no debería ser presidente ya. Agreguémosle el vacunatorio VIP, las fiestas de Olivos, agreguémosle que este presidente ha endeudado al país como nunca en la historia democrática donde ha dado otro presidente al país. Esto de andar coqueteando con poner en discusión el derecho a la propiedad privada, como pasa con los productores agropecuarios, a los cuales les reclama 20.000 millones de dólares de soja, como si el que cultivara la soja fuera él. Me parece que todas estas causales son causales de mal desempeño. Por eso mi pedido de juicio político. Lamento que Juntos, por temor a Cristina, otra vez, como fue durante su gobierno, no lo acompañe. Sería muy bueno que Cristina ponga los ovarios que tiene que poner para gobernar la Argentina en lugar de gobernarla escondida detrás de Alberto Fernández. Esper, la última cortita y lo liberamos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el panorama inmediato? De hecho, ya estamos parados en un mal terreno, pero ¿cómo se viene el futuro? Así como van las cosas, si el gobierno no hace nada razonable, vamos a terminar cada vez peor, claramente. La gente va a andar cada vez peor. Yo creo que lo mínimo que hay que hacer acá es, dado que se quedó sin dólares el Banco Central, tal cual el propio gobierno reconoce, si no tiene dólares para defender un valor de dólar, va a tener que hacer alguna liberación de mercado de cambios, o liberación total unificando los dos mercados de cambios y liberándolos totalmente, o hacer algún desdoblamiento cambiario, o sea, un dólar donde el gobierno diga cuál es el precio que quiere, un dólar comercial para operaciones de exportación e importación de bienes, y para todo el resto de las operaciones un mercado libre. Para que el mercado libre y el fijo no se le desboquen, va a tener que poner algún ancla, y yo creo que el ancla debería ser el gasto público nominal en pesos, fijarlo hasta fin del año que viene. Y además alguna coherencia política de esta pelea absurda entre el kirchnerismo duro y Alberto tiene que terminar. Entonces, con estas tres cosas yo creo que usted lograría enderezar la cosa. Va a tener que renegociar con el Fondo de las Metas, que Argentina no va a poder cumplir ni en septiembre ni en diciembre. Ahí tiene un conjunto de 4 o 5 cosas de mínima que debería hacer para enderezar un poco la cosa y que esto no termine peor todavía de cómo camina. José Luis, muchísimas gracias por la entrevista en esta mañana y bueno, y esperemos que no vaya así. Ahí se cortó.